Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. El mundo del deporte, en los tiempos que corren, está lleno de clubes que aparecen, que desaparecen pronto, que se refundan, que son absorbidos, que absorben. En definitiva, hay mucho cambio a nivel de clubes en cualquier deporte en el mundo y en la sociedad actual. Por eso, cuando hay aniversarios y 40 años dando guerra en el deporte, pues uno tiene que felicitarse. Algo se habrá hecho bien cuando un club cumple 40 años. Vamos al lío. Otra final para el Intercity que se mide el Atlético B este viernes con la necesidad de ganar para seguir aspirando a la permanencia. Celebramos los 40 años de baloncesto femenino San Blas y hacemos repaso también de lo que queda de temporada y de cómo ha sido sobre todo la temporada para el senior. Que he dicho yo 40 años y a ver si me he columpiado porque estas cosas se dicen de memoria. Antalia Lozano, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. ¿He acertado con los 40 años? Justo, 40-40. Oye, decía yo esto de 40 años ya no es tan fácil. Antes a lo mejor se creaba un club y duraba mucho porque había uno o había dos, pero ahora que empiezan a florecer clubes por todas partes, 40 años tiene mérito. Sí, y por suerte no solo clubes por todas partes, sino también deporte femenino por todas partes. No solo ya están un par de deportes, sino que ahora también cuentas con categoría femenina en prácticamente todos los deportes. Óscar González, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, uno no tiene bastante con cumplir años, que ahora además el club en el que está también los cumple. No sé si eso también, dices, ¿cómo pasa el tiempo? Ostras, pasa el tiempo, porque cuando miras y dices, llevo 11 años aquí dentro del club, entonces es una vida paralela a la de uno mismo. Es casi cumplir años por partida doble. Efectivamente, o sea, la diferencia son meses de mi edad a la del club. Oye, tengo ganas de hablar de esos 40 años, de imágenes que hemos encontrado que tienen unos cuantos añitos, de cómo ha ido la temporada. Dejad que vaya con la actualidad y enseguida hablamos de baloncesto femenino San Blas. Una actualidad que nos lleva hasta el Intercity. ¿Por qué? Porque el viernes se juega en el Cerro del Espino, juega frente al Atlético de Madrid B, uno de los equipos que está arriba pero que no es del top 3, un equipo al que el Intercity espera poderle ganar para seguir aspirando a esa permanencia que ahora mismo tiene a 6 puntos. El técnico Lledó pierde a Andreu por acumulación de amarillas, pero recupera a Julio Gracia después de haber cumplido su partido de sanción y sobre todo volverá a la titularidad Álvaro Pérez, un fijo hasta que las lesiones empezaron a pasarle factura esta temporada. El técnico dice que su equipo está muy mentalizado, que ha hecho la mejor semana de entrenamientos de toda la temporada y que creen todavía que pueden levantar esta situación. Bueno, al día siguiente de la derrota vimos vídeo, vimos las cosas que hicimos bien y las que tuvimos errores y ya está. Y después de eso la verdad es que el equipo ha entrenado espectacular. Ver los datos de los GPS y bueno, ayer sin ir más lejos se hizo la mejor sesión de entrenamiento de toda la temporada en cuanto a esfuerzo de los jugadores. Entonces eso quiere decir que están súper motivados, que no han desconectado y bueno, para un entrenador es un alivio, es para estar contento, ¿no?, de ver que la plantilla trabaja así. Bien, pues es un rival que no le importa estar replegado, sale en transiciones defensa-ataque rapidísimo, muy bien, se incorporan muchos jugadores, después también presionan con bloque alto, una presión muy intensa. Se manejan bien en varias situaciones y tienen esa juventud que les hace pues ser un equipo rápido, fuerte. Partidazo el viernes y hoy queríamos hablar de ese 40 aniversario. Ya decía Óscar que él lleva 11 años, no sé si desde que empezaste a jugar, ¿cuántos llevas tú, Aitana? Pero también son unos cuantos. Creo que 16. 16 porque, bueno, 15, 16, por ahí va el asunto. Hubo un año en el que me lo tuve que dejar, pero precisamente por el 25 aniversario vinieron a hacer un vídeo con allí todas las jugadoras en el Rafa Pastor y precisamente en ese vídeo al final salgo yo diciendo que eran 25 años de baloncesto femenino San Blas. Ha llovido. Tú, y luego le preguntaremos a él quizás desde otra perspectiva, has visto crecer este club prácticamente de la mano. Sí, y además he pasado por tanto autonómicos como preferentes, como zonales, como ser yo la que subía,
que vinieran compañeras a reforzar, o sea que he vivido todos los escenarios posibles. Óscar, ha cambiado también mucho a nivel de gestión, de infraestructura necesaria, de todo lo que ahora se requiere, está todo mucho más profesionalizado, incluso en categorías que no son profesionales, vamos a decir que son semiprofesionales. Sí, es así, esa es la tendencia. Lo que pasa es que nosotros hemos pasado por una serie de metamorfosis. Cuando yo entré en el club, o el presidente anterior, era como más empresarial, por así decirlo, había patrocinios, incluso generales, incluso particulares, y nos hemos ido transformando en una gestión más particular frente a toda la profesionalización que hay, y con el esfuerzo de familia, junta directiva, pues estamos sacando esto adelante, pero sí nos gustaría pues un poco más de profesionalización y entre comillas dentro de este mundo, porque seguimos siendo un club amateur, pero si fuese posible, pero eso solamente es posible con dinero. Eso te iba a decir, si ya era difícil encontrar patrocinadores antes, entre las crisis y que cada vez hay más competencia para buscar patrocinadores, se hace más difícil, ¿no? Uno tiene que, la imaginación, exprimirla mucho para ver cómo puede atraer a la gente que tiene que poner la pasta, que al final el deporte depende mucho de la pasta. Es que es verdad, tienes que estrujarte con proveedores de ropa, con gente a la que llamas por teléfono, y al final dependes un poco, digámoslo así, de la generosidad y del altruismo de un empresario. No hace falta ni que sea grande, que pasa por aquí casualmente, que su hija está dentro y dice, oye, pues voy a destinar algunos euros al club, porque si no, no hay manera. Somos esclavos de las grandes marcas de la ciudad, o pues estamos ahí un poco a la sombra. Aitana, en estos 16 años también ha cambiado mucho lo que pasa en la cancha. Muchísimo, muchísimo. El baloncesto femenino, a mí me da la sensación de que ha evolucionado muchísimo muchas cosas. Sí, por suerte tiene margen de mejora. O sea, desde que empecé a jugar, evidentemente la categoría, pues no conocía más categorías, las categorías como jugaban las mayores, no te das cuenta a lo mejor cuando tienes 9, 10 años de que a qué juegan hasta que vas aprendiendo y vas llegando a esas categorías. Pero sí, la verdad, y ya te digo que tiene muchísimo margen de mejora todavía, pero se está convirtiendo en una cosa muy chula de jugar. Hablando de esos 40 años, reunisteis a toda la gente, es de esas cosas que supongo que a los que forman parte, emociona mucho también el ver que el club sigue adelante, que cada vez hay más niñas que quieren jugar a baloncesto. Me imagino que es, aunque lo sepas porque en el día a día lo sabes, pero que eventos muy particulares se convierten en algo muy especial. Sí, yo desde luego creo que era también una oportunidad, ¿no?, para que nos pudiéramos juntar todas, no solo dentro de la cancha o yendo a ver algún partido, sino también en un ambiente más distendido, ¿sabes? Sin tener que depender de éxitos deportivos, era simplemente, estábamos allí, desde las más pequeñitas hasta las más mayores, prácticamente todas las jugadoras del club, la junta directiva, un montón de padres, también autoridades, gente de otros clubes. Fue sobre todo una celebración del deporte y del baloncesto femenino. Las vamos a ir viendo porque tenemos imágenes de 2007, 2009, que hemos encontrado buceando. Óscar, yo me imagino que, porque yo lo he visto en otros deportes, que llegan jugadoras que a lo mejor se fueron hace mucho y que cuando las vuelves a ver dices, ostras, si esta es, ya ni me acordaba. Porque claro, han crecido tanto, eran unas niñas cuando llegaron y a lo mejor ahora las miras y dices, pues, no la hubiera conocido por la calle. Aitana mismo. Aitana mismo es el ejemplo, o sea, que empezó desde pequeña y fíjate, o sea, que sí, no, es verdad. Mira, hace poco estuvo por el club Virginia Matáis, que está en la Liga Endesa, o sea, y pasó por el club y estuvo allí dando una charlita de cómo es posible llegar a Liga Endesa y compatibilizarlo con su vida, con trabajo, con estudios, con todo, o sea que
Sí que da gusto ver la evolución, aunque luego no conozcas a las jugadoras cuando tienen 15 años más. No sé si uno se da más cuenta de todo esto cuando ve fotos en blanco y De hecho, negro. Virginia Matáis es Ángela Matáis. Ángela Matáis, correcto. No sé si es, o sea, todavía da más vértigo cuando ves las fotos y dices, es que son en blanco y negro. Ostras, Las estamos viendo ahora y estaba pensando, buah, estas fotos deben de tener... De hecho, ya he visto a JV y me he quedado en shock. Ahí hemos visto a Iván, que ahora está en Adesavi. Sí, bueno, si es que... Ese chándal lo tuve yo. Fue el primer chándal que tuve. Buah. Me imagino que también aprovecharíais y que habría gente que todavía estuviera de los primeros años. No sé, el testimonio de esta gente que a lo mejor empezó en el club hace 40, igual no, pero 35, y que todavía os puede contar cómo era aquello cuando empezaba. No sé si habéis tenido la suerte de poder hablar con ellos o ellas y decir, madre mía. Tenemos precisamente una charla pendiente con Concha Bru, que si no me equivoco fue presidenta del club hace bastantes años, y cuando le hicimos llegar la invitación para que viniera a la presentación, se quedó maravillada de decir, tengo pendiente pasarme por allí a ver a quién me encuentro y poder charlar, porque claro, somos dos generaciones completamente diferentes, mujeres además las dos, y que las dos hemos llegado a ser presidentas, por lo tanto me froto las manos cada vez que pienso en que puedo llegar a compartir una charla con esa mujer. Sin duda, momentos especiales, e incluso buceando veía que ya entonces se sacaban equipos campeones en categorías alevines y demás, que siempre ha sido la formación una seña de identidad del baloncesto femenino San Blas. Pues sí, hemos tenido la gran suerte de poder compaginar con alquimia formación con éxitos deportivos dentro de nuestro presupuesto y de nuestro nivel de amateur. Entonces, seguimos teniendo esa suerte que conseguimos todas las temporadas colocar algún equipito en Final Four y bueno, señal de que el trabajo que se hace en pista da resultado. Es que es muy difícil ser club formador, pero luego el aglutinar a esas jugadoras para poder pensar en categoría senior, porque es muy difícil siempre en este tipo de deporte, en estas categorías, el aglutinar para poder tener un éxito que sea completo en las categorías senior, ¿no? Ese siempre suele ser el caballo de batalla, el conseguir mantener ese éxito conforme van avanzando las categorías. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también gran parte del éxito, porque sí, tú puedes, como estaba diciendo Óscar, estar ahí como con calzador, intentando de qué manera puedes seguir adelante, de qué manera puedes seguir dando lo mejor de ti, pero claro, mucha culpa en el buen sentido de ello son los entrenadores que tenemos en el club, entrenadores y entrenadoras y la dirección deportiva, que son al final los que se encargan directamente de esa parte que también es bastante complicada, porque dirigir el club es complicado, pero dirigir el club en la parte deportiva ya es la leche. Me imagino, ayer pasaba por aquí un entrenador de la Universidad de Alicante de voleibol, que es un club en el que las jugadoras están los años que están estudiando, no fichan. No es lo mismo, pero sí que hay que tener una mentalidad un poco especial para eso, ¿no? Saber que los ciclos llegan hasta X, que si la jugadora es muy buena va a evolucionar y va a buscar su camino, y que el club lo tiene que tener muy claro, porque si no te puedes equivocar a la hora de gestionar ya no el día a día, el año a año. Efectivamente. O sea, el club lo tiene claro. Somos un club formador y cuando tenemos la gran suerte de que despunte alguna jugadora, el siguiente paso ya sabemos cuál es, de Valencia para arriba. Pasó con Paula López, se fue al siglo XXI, ahora está en Challenge, pasó con Ángela, pasó en Lucentum y luego ya dio el salto hacia arriba. Lo tenemos claro. Lo único que podemos hacer es tener equipos afianzados para que esas jugadoras puedan seguir formándose y compitiendo hasta el nacional, y si despuntan, pues ya sabemos lo que toca, la llamada del superior. Eso sí, siempre se palpa, siempre que he hablado con vosotros, ese sentimiento de pertenencia, es decir, la que está sabe que pertenece a algo que igual no es el club que más gana, pero sí que tiene algo especial. Sí, al final creo que esa es la manera de que
de que crezcan dentro del club. Es ni más ni menos lo que me ha llevado a mí a terminar siendo presidenta, que a mí hace 2 años que yo solo era jugadora y de repente viene Óscar y me dice, oye, hemos pensado tal, y yo dije, ¿qué? Pero claro, es eso, saltarte cumpleaños porque entiendes que no puedes dejar tiradas a las compañeras. Quedadas simplemente, los típicos carnavales o yo qué sé. En verano sí que es cierto que tienes un poco más de flexibilidad, pero en invierno sabes que te toca estar en el equipo y te toca estar en el equipo y dar lo mejor de ti para poder ayudar a las compañeras. Óscar me decía, este año, todos los años metemos algún equipo. Este año, de momento, ya tenéis uno, que es el Junior, y siempre estáis peleando con las categorías que son un poco más pequeñas para entrar ahí. Este año, por lo que veo, el club sigue funcionando como un reloj en eso de tener siempre protagonismo en alguna Final Four. Este año ha sido la gran fortuna del Junior, que hacía muchísimos años que no se conseguía con un Junior tenerlo competitivo para estar ahí. Y bueno, al final dependemos de las generaciones realmente. Si van subiendo hacia arriba, se te juntan las buenas generaciones, acaban en el Junior, tienes esa posibilidad. Hay que seguir peleando por bajo, pero bueno, es muy importante para nosotros este año el Junior, por lo dicho, porque hacía muchísimos años que no estaba metido en algo gordo. Ese Junior es el futuro del Senior, es decir, lo veis y decís, con esta Junior igual el Senior puede algún año pegar el estacazo en la categoría. Ojalá, ojalá, porque de hecho algunas de ellas ya han debutado con el Senior Nacional, algunas también han llegado a debutar con el Senior Autonómico, y mientras tengamos Senior Nacional y Senior Autonómico tendrán cabida todas en la medida de lo posible, claro. Oye, ahora que hablamos del Senior, ¿cómo valoráis la temporada en un grupo que es durísimo? El grupo es durísimo, pero la verdad es que las chicas lo son también, entonces creo que han pegado un golpe en la mesa en varios partidos, y ahora, si no me equivoco, queda uno todavía, queda el último. Sí. Entonces veremos a ver si podemos hacer una fiesta del básquet ahí este fin de semana. Es también un paso necesario para ellas el ir aprendiendo, el competir, el perder algunos partidos de los que se aprende, el ganar algunos partidos de los que se aprende, para que al año siguiente se pueda seguir progresando y que se vayan sumando esas jugadoras que vienen por detrás. Sí, es importante que las que estén por detrás vean que el equipo, no estamos hablando de aspiraciones de meterte para jugar fase de ascenso a ligados ni nada de eso, pero sí hacer una competición muy buena, por si algún día sonase la flauta en cualquier momento, ver que sí que hay un recorrido y un destino final a tu vida deportiva aquí, que no es necesario el éxodo. O sea, por suerte, las 2 últimas temporadas, por ejemplo, se ha competido muy bien en segunda fase. La semana pasada ganamos a UCAM, que está de los primeros en la clasificación. Se está jugando el playoff, la plaza de playoff. Entonces, significa que el trabajo que se ha hecho es muy bueno en la segunda fase. O sea, y además es denominador común con la temporada pasada. Pasó lo mismo, partidos que se perdieron en primera vuelta, en segunda vuelta se han competido o se han ganado, y como ha sido el caso. Es que yo estaba mirando y digo, equipos en Alicante, equipos en Murcia, muchísimos, en la provincia en general, dice, el nivel es muy alto. Y sobre todo hay muchos equipos, ¿no? A veces cuando hay tantos equipos es difícil poder captar todo el talento que hay, porque está muy repartido, y eso también, tener un junior como el que viene ahora es una ventaja si se puede mantener esas jugadoras, ¿no? Porque ya lo tienes en casa. Claro, ya lo tienes en casa, solo te falta darle ese pequeño empujoncito, que por eso hay algunas que ya están empezando a subir este año, porque no tiene nada que ver realmente lo que es la competición junior, que es la competición senior. En junior sabes que son de tu edad, en senior sabes que te puedes encontrar a una tía como yo que tiene casi 26 años, incluso más. Entonces... Eso te iba a decir, 26 años lo dices como si estuvieras a punto de jubilarte. No, hombre, no, pero me refiero, yo llegué a competir con Estela, que archiconocida, se retiró ya muy mayor. Con Rosa, por ejemplo, también he jugado con y contra ellas. Entonces, claro, es cuando tienes 17 años y estás subiendo, o tienes 18 años y acabas de subir, tienes que entender pues, que es una competición muchísimo más dura. Dura creo que es la palabra que teníamos que emplear para definir la competición de senior.
Me imagino que hasta que no se acabe una temporada no se empieza a pensar en la otra, pero no sé si tú ya tienes en la cabeza, oye, el año que viene, con lo que hemos hecho este año en el senior, tendríamos que dar este pasito. No sé si ya lo has pensado o si hasta que no acabe la temporada de esto no se habla. Sí que es cierto que algo ya hemos estado hablando, estuvimos reunidos la semana pasada también con Dirección Deportiva. En principio el proyecto de Dirección Deportiva con Noelia Otero sigue para adelante para el año que viene, lo cual creo que nos va a dar la estabilidad que necesitamos y por supuesto que el objetivo es empezar a sumar jugadoras para eso, sobre todo en la base. Hablaba de la base, hemos hablado mucho del junior, pero también tenéis por detrás alevines infantiles, cadetes, que me imagino que en algunas categorías casi que el resultado, hombre, si luego te metes en una final autonómica o lo que sea, pues está muy bien, pero que la formación es el primer paso, ¿no? Lo importante es cómo se forman por encima de los resultados que puedan tener. Efectivamente, es un trabajo difícil de mentalización, tanto para las jugadoras como para las familias, el intentar decirles, vale, sí, tenemos el partido, que es el premio del fin de semana, pero realmente donde tú tienes que ver si tu hija progresa o la evolución es al final de la temporada, cómo empezó como jugadora y cómo ha terminado. Si esa evolución es adecuada, tu hija se entretendrá en los partidos y los podrá competir. Si solo pensamos en los partidos, difícilmente habrá evolución. Realmente la evolución es en los entrenamientos. Cuesta mucho lo difícil es decírselo a los padres y a las jugadoras. Cuesta mucho hacerles entender que hay cosas más importantes que el resultado en determinados momentos de la temporada o en determinadas categorías. Eso los balcánicos eran unos expertos en formar y ya luego eran ultracompetitivos, pero los primeros pasos eran muy de formar. Sí, yo creo que si empiezas con esas premisas desde que son muy pequeñitas las jugadoras, yo creo que luego ya es como que ya lo tienen asumido, ¿no? Lo típico de lo importante no es ganar, es participar. Yo creo que sí que es importante participar, mucho. Porque evidentemente luego eso es como la primera piedrecita, ¿no?, que pone el entrenador o la primera piedrecita que pone el resto de compañeras para luego poder seguir avanzando, sea en bloque o sea cada una en la categoría que le toque estar. Más allá del junior, ¿estáis satisfechos con cómo ha ido la temporada con la base? Más allá incluso de los resultados, como estábamos hablando ahora, tampoco te voy a preguntar por los resultados, después de decirte que lo importante es formar. No, sí. Lo importante es ser consciente a principio de temporada, como ya conocemos a las jugadoras de los años anteriores, de dónde vienen y quiénes son, y como seguimos dependiendo de generaciones de jugadoras, sí que tenemos claro a principio de temporada cómo puede ir. Entonces, sí estamos satisfechos en líneas generales por cómo ha ido la temporada, porque somos realistas. Oye, que yo no es por meteros prisa, pero solo quedan 10 años para el medio siglo. No sé si habéis pensado en ello. Sí, claro, la verdad es que está más cerca que cuando yo empecé, así que sí, es una meta que hay que ponerse. Intentaremos hacerlo más espectacular todavía, no sabemos si seguiremos nosotros de aquí a entonces, pero esperamos haber dejado el pabellón muy alto, nunca mejor dicho, y encima poder plantar esa semillita, ¿no?, de el compromiso de padres o de jugadoras que altruistamente deciden formar una junta y comerse todos los marrones que te comes cuando tienes que dirigir un club deportivo. Óscar, la última. ¿Qué es más difícil? ¿Avanzar hasta los 50, 40 años en este caso, por ejemplo, o los primeros años para que el club se estabilice? No sé si cuando llevas muchos años cuesta más o si los primeros años es lo más difícil. Entiendo que a vosotros os pilla ya con el club más o menos estabilizado. Claro, pero... yo cuando entré en plan directivo, me refiero, ya había un rodaje, ¿no? No puedo hablar mucho sobre los comienzos. Entiendo que tiene que ser duro porque el origen fue masculino mixto y a los 2-3 años ya fue solo femenino. Entonces yo entiendo que los orígenes fueron muy duros y mucho pico pala, tocar mucha puerta para ver si eso se afianzaba. Ahora, pues eso, nos vamos buscando herramientas y artimañas para que siga afianzado, y es duro tanto el inicio y es igual de duro el mantenimiento.
Bueno, que lo sepáis que las cosas no mejoran con el paso del tiempo y que seguiréis currando un montón. Aitana, Óscar, un placer teneros por aquí, se nos pasa el tiempo volando. Felicidades por esos 40 años, espero Muchísimas que gracias. todo el mundo pueda celebrar esos 50 y que el club siga teniendo muy buena salud. Muchas gracias, como siempre, por También lo atendernos. esperamos. Nosotros nos vamos a marchar, mañana volvemos con más Sport Alacantí, mañana el protagonismo para el fútbol americano. Sed felices, buenas noches.